En este episodio tenemos mucho material audiovisual para revisar y comparar. Permítanme primero hacer una introducción. Nuestros espectadores más críticos notarán posiblemente que en las imágenes citadas de las películas dirigidas o producidas por Thomas Ince no hay aparentemente ninguna conexión con el trabajo de Eisenstein en la pantalla. De acuerdo, evidentemente la conexión que hemos establecido ha sido solamente en términos de producción, digamos sostenible y prolífica, del modo que quisiera Eisenstein en su artículo Danos un plan de estado. En otras palabras, teniendo a Thomas Ince como referencia, pero de nuevo, aparentemente solo en términos de producción. Lo que nos ha hecho preguntarnos algunos, ¿en dónde termina la producción y en dónde comienza la puesta en escena? ¿Cómo definiríamos nosotros la puesta en escena, o sea, la mise en scène, en este momento? ¿Cómo la definió Ince? ¿Cómo la definió Eisenstein? ¿Cómo luego la definirían distintos teóricos? Termina la puesta en escena en el momento en que el plano ya fue filmado y tenemos varias tomas para escoger. ¿Continúa la puesta en escena durante el montaje? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Estas consideraciones sin duda nos llevarán a futuras reflexiones más amplias sobre una idea de puesta en escena en diversos autores, cinematografías y conjuntos de obras. Por el momento concentrémonos a continuación en una definición de montaje muy en pocas palabras, ocupándonos de la duración y organización de los planos, construyendo acciones, espacios y tiempos dentro de conjuntos temáticos. Bueno, he dividido este video en dos partes. Primera, un análisis comparativo entre Thomas Ince y David Griffith con una película de cada uno, ambas de 1912. Como ustedes sabrán, Griffith usó el montaje paralelo o alterno como principal procedimiento para representar y narrar. Entonces vamos a ver en breves rasgos qué diferenciaría el montaje de Thomas Ince en cuanto al montaje de David Griffith. Segunda parte, dos casos en Thomas Ince. Una posible deconstrucción décadas antes de las ideas alrededor de la deconstrucción en las artes. Podríamos decir, al igual que Louis Deluc, que Thomas Ince fue un profeta. Y si lo afirmamos, entonces sería un profeta ¿de qué exactamente? Ya hemos notado que Thomas Ince desafía la idea de autoría cuando su mismo método de trabajo hace que no sea tan claro hasta dónde llega su autoridad y su control creativo y dónde comienza el de los directores que contrata para hacer las películas. Entonces debemos estar alerta y abiertos para al mismo tiempo asumir y no asumir la obra de Ince como la de un solo autor. De hecho, hace que las posibles definiciones que podamos hacer del término autor sean cuestionadas y reflexionadas. La idea de hacer este ejercicio de análisis comparativo surgió después de haber leído el artículo Ince y Griffith de Stephen Higgins, su contribución a la revista griffithiana de la serie Giornate del Cinema Muto, en el número titulado Thomas Ince y el profeta del western del año 1984. Ese mismo año se celebró una retrospectiva con varias obras de Ince como productor y o director, contando también con la presencia de otros investigadores de la obra de Ince. 2 décadas después, en 2006, otra retrospectiva tendría lugar también en la misma región italiana de Friuli, Venezia Giulia. En la descripción del video podrán encontrar la página web correspondiente a dicha retrospectiva. Para finalizar esta introducción les recomiendo mucho la publicación griffithiana dedicada al cine silente y a sus principales exponentes. Esta edición está dedicada a Thomas Ince y cuenta con textos de Jean Mitry, Tag Gallagher, Janet Steiger, Mabel Condon, David de Turconi, Paulo Kerki-Usay y el famoso texto de Louis Deluc sobre Thomas Ince, así como artículos tomados de la prensa escrita de los años 10 del siglo XX. No vamos a leer el artículo completo de Stephen Higgins en este video, pero mencionaré en su momento aquellas ideas propias de Higgins que inspiraron este ejercicio de análisis y la búsqueda de secuencias claves. Entonces, ahora sí, ocupémonos del fenómeno.
Vamos a hacer una comparación entre el corto de David Griffith, A Temporary Truce, o Una Tregua Temporal de 1912, con el corto The Heart of an Indian, El Corazón de un Indio de 1912 de Thomas Ince. Vamos a ver cómo en Griffith predomina la ubicación de la cámara en las salidas y en las entradas de los espacios junto a puertas, buscando que las salidas y entradas de cuadros sean más prácticas o más rápidas. Vamos con una pareja diferente, pero en un espacio similar. De esta manera se refuerza la analogía entre situaciones e individuos. Y es así como Griffith va a estar alternando dos planos, el plano del espacio visto desde afuera, el plano del espacio ya en el interior, como si la pared fuera invisible, pero sabemos que la puerta está en el extremo de cada plano. Es decir, si tenemos un plano del espacio exterior, sabemos que la puerta está a la izquierda, y cuando vamos a ver el plano interior, sabremos que la puerta está a la derecha porque el personaje acaba de entrar por la derecha y los espacios se corresponden. Entonces vamos a ver cómo en esta película de Griffith el personaje puede entrar y salir muchas veces a los mismos dos planos, el plano interior y luego al plano exterior que correspondería a la misma casa, pero vista desde afuera. Y vemos entonces cómo se reitera el mismo sistema en Griffith. ¿Qué implica esto en materia de montaje? Pues que vamos a asumir que el espacio es contiguo y que el tiempo es continuo, como si se tratara de un espacio que se parte en dos, básicamente, para entrar y para salir. Un espacio que se vuelve simultáneo a la fuerza y que se tiene que mostrar uno de los dos. Nos vamos a preguntar, bueno, ¿por qué es tan necesario mostrar uno de los dos espacios tantas veces? Sabemos que sigue estando ahí. Es absolutamente necesario para la historia. En términos de producción, pues esto va a ahorrar tiempo y dinero porque primero se filman obviamente las acciones de un lado, luego se filman las del otro y luego en la sala de edición pues simplemente vamos a alternar las entradas y las salidas de los personajes en cada cuadro. Y si ustedes tuvieran la mesa de edición o de montaje con esta película, les pregunto, también si tuvieran las tijeras, ¿omitirían alguno de estos planos? ¿Dejarían la secuencia tal como está? Y si ustedes tuvieran la cámara, ¿habría sido posible filmar toda la secuencia, incluso en un solo plano, sin haber cortado? Y ahora tenemos El Corazón de un Indio o The Heart of an Indian del mismo año, dirigido por Thomas Ince. Y ya habíamos hablado del tiempo que dedica Thomas Ince a los planos. Pareciera que no tiene afán para cortar, que deja al espectador ver los procesos, las situaciones, las acciones que ocurren dentro del cuadro, desde un principio hasta un aparente final, o al menos hasta que se dé la mayor cantidad de información necesaria. Dice Stephen Higgins que Thomas Ince mantiene una posición imparcial en comparación con Griffith. Por lo menos podemos inferir que está dando tiempo de pantalla tanto al hombre blanco como a los indios y a sus culturas y a sus tradiciones en pantalla. Aquí vamos a tener la presentación de espacios a la manera de Thomas Ince. Entonces vamos a tener lo mismo, un plano fijo en donde sabemos que la puerta está a la izquierda, pero los personajes van a tener ciertas acciones diferentes, incluso en profundidad, que por un momento nos hacen olvidar acerca de esa puerta. Hay más simultaneidad de acciones, hay un mayor uso de la profundidad, como lo he dicho, y en el momento del cambio no vamos a ver exactamente el espacio interior. Si hubiera sido la película de Griffith, podríamos haber visto a la mujer entrando directamente al espacio ya de buenas a primeras. Aquí la alternancia existe también, pero no es con el espacio inmediatamente contiguo,
sino con algo que está ocurriendo, pero no tan cerca. En este caso, que está ocurriendo en la comunidad indígena. Y en el caso de INS, como ya lo hemos visto en varios fragmentos de películas aquí en el canal, en los 2 videos previos, sabemos que efectivamente se va a tomar su tiempo. Aquí acabamos de ver un contracampo, o sea, un reposicionamiento de la cámara del otro lado del sujeto, que nos va a revelar el espacio que antes no veíamos, pero desde donde estaba la cámara anterior. El uso del gran plano general es bastante diferente en ambos autores. Para David Griffith, un gran plano general obviamente nos da contexto, nos da acciones simultáneas también, nos da la oportunidad de mirar en distintas direcciones, en distintos puntos del plano, pero también David Griffith lo va a convertir en un motivo reiterativo, lo va a convertir en un master shot. Y es algo que Thomas Ince no suele hacer, sino que se concentra en los valores de composición, básicamente. En esta secuencia vemos cómo Thomas Ince emplaza la cámara en distintos lugares, siendo consciente de que tiene 365 grados de posibilidades para ubicar su cámara alrededor del sujeto principal. Pasamos a un plano más cerrado, pero vemos que después de la acción que tiene lugar, Thomas Ince sigue confiando en la profundidad de campo para que el personaje abandone el cuadro. Este es un gran plano general al cual ya le habíamos dado una ojeada, especialmente en uno de los cortos o shorts de YouTube que hice en las semanas anteriores. Y vamos a ver cómo ocurren todas estas acciones simultáneas en un mismo plano, distintas profundidades, lo que aquí podríamos también llamar alturas, porque estamos viendo que el espacio está en pendiente. Es como si hubieran varios pisos en una misma imagen. Podemos hablar de personajes que están arriba, que están abajo, que están a izquierda, que están a derecha, que entran y que salen del cuadro. Imaginen cuánto tiempo tomaría contar esta misma situación si la fragmentamos en distintos tipos de planos, en distintos tipos de entradas y salidas de cuadro, si tenemos planos enteros o planos medios o planos cerrados de todo tipo.
Y sí, totalmente de acuerdo con Stephen Higgins, Thomas Ince parece confiar mucho más en el espectador. ¿En qué lugar del gran plano general estaría teniendo lugar esta situación? ¿Arriba, en el medio o abajo? Parece que esa tarea le queda al espectador, tratar de conectar esta situación que vemos, digámoslo así, más de cerca, con el gran plano general en el cual ha pasado tiempo. Volvemos al mismo gran plano general, pero dado que pasó cierto tiempo después, no lo asumimos como cualquier reiteración, sino como un cierre de la acción. Y vendría la pregunta que muchos de nosotros nos hacemos, entonces, ¿hasta cuántas veces sería válido mostrar el mismo plano en una película? Yo creería que no debería haber una regla sobre eso hasta este momento, pero sí debería obviamente existir un punto en donde el mismo plano ya no es capaz de dar más información. Entonces, la reiteración ya no valdría la pena. Y aquí llegan los indios a la casa del bebé y vamos a ver si hacen su entrada, valga la redundancia, al interior, a la Thomas Ince o a la Griffith. Entonces, el personaje no entró por derecha, lo que quiere decirnos que entró a otro espacio que no vimos, atravesó y luego sí entró al cuadro o a la habitación donde se encuentra el bebé. Entonces rompió con nuestras expectativas de verlo entrar por derecha, de la misma manera en que ocurría en A Temporary Truce de Griffith. ¿Pero es esto significativo en una película? ¿Hace la diferencia que el personaje entre por derecha o entre por izquierda después de haber salido por izquierda? ¿Qué opinan ustedes? ¿Debería ser esto una preocupación de la puesta en escena o una preocupación del montaje? Ahora tenemos otro ángulo de la misma casa y de la misma entrada a la casa. Entonces básicamente estamos yendo del frente a la profundidad y asimismo la señora pues entra a la habitación del bebé de frente hacia la profundidad. Entonces nos encontramos con un espacio que no está planteado necesariamente de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, sino en diferentes planos o segmentos de profundidad. Y de nuevo la misma pregunta pero con una leve variación. ¿Acaso este tipo de decisiones o planteamientos diversos del espacio van a determinar o van a cambiar nuestra experiencia en términos de percepción de un espacio y de un tiempo? Algo que podemos inferir del texto de Stephen Higgins es que Griffith e Ince, al ser contemporáneos, pues iban a tener también lugares comunes y lugares compartidos en sus historias. Incluso se habla de que pudieron haber compartido locaciones.
incluso mientras filmaban al mismo tiempo. Entre David Griffith y Thomas Ince las situaciones con bebés son reiterativas, entonces incluso se podría llegar a pensar que uno de los dos copió al otro en cuanto al uso o a la representación de las batallas, de los secuestros de bebés, pero obviamente lo que va a cambiar es el cómo resuelve cada uno el mismo tipo de situaciones. Por ejemplo, aquí tenemos el equivalente de David Griffith del gran plano general para la batalla. No le da tanta duración como si se la da Thomas Ince. Y lo importante es ver qué clase de situaciones tienen lugar luego. Inmediatamente va a regresar al mismo gran plano general. Pero la pregunta es, ¿tenemos nueva información? ¿Tenemos la misma información? ¿Qué está ocurriendo? Inmediatamente va a regresar al mismo gran plano general. Igualmente una duración corta si vamos a pensar en la cantidad de información que está teniendo lugar dentro del plano. Luego vamos a tener otro gran plano general que abarca, digámoslo así, otro ángulo. Pareciera que tiene más profundidad. Y tenemos estos dos personajes. Esta reiteración de planos hace que lleguemos al territorio del master shot, o el uso de un plano que mantiene una situación que se supone no va a cambiar, a la cual se regresa recurrentemente para no mostrar otros espacios u otros ángulos, que también puede funcionar como un plano de protección cuando no tenemos otras imágenes y podemos simplemente reiterarlo para, digamos así, rellenar vacíos y asumir que el tiempo sigue pasando porque seguimos viendo ese espacio pues que va a continuar presente. Vamos de nuevo con un gran plano general y los animales. Luego hay un cambio de plano para luego volver nuevamente al gran plano general. Luego vamos a ver a este indio disfrazado de oso también. Vamos a ver así que un gran plano general pues puede tener una función compositiva, una función estética, pero también una función más narrativa porque nos va a plantear algo que está a punto de suceder. Observen este ataque de los hombres camuflados y disfrazados. Evidentemente una situación así habría sido tratada de una manera totalmente distinta por Thomas Ince, pues como lo vimos en el video anterior, él estaba en una búsqueda de realismo mucho más ambiciosa. Y asimismo pudimos acercarnos a varias ideas en el mismo video acerca de esa búsqueda de realismo y en qué sentidos o en qué aspectos tenía lugar. Lógicamente, cuando hablamos en términos de organización, vamos a estar hablando de composición y de una serie de decisiones dentro del cuadro según lo que queramos que sea visto, o el orden en que queramos que sea visto, o la intención o la función narrativa, según la ubicación y según la duración en el tiempo.
¿Acaso existe una búsqueda pictórica como en Thomas Ince o es una búsqueda totalmente pragmática, simplemente descripción de la acción y nada más? ¿Consideran ustedes que fue el lugar más adecuado para haber hecho esta batalla o que se podrían haber encontrado lugares donde fuera propicia una composición más pictórica? Pues aunque estamos hablando de películas en blanco y negro y diversas escalas de grises, también es necesario pensar en tonalidades de grises, sí, que nos permitan contrastes y composición. Vean esta situación, ténganla presente porque vamos a ver luego cómo Thomas Ince resuelve un acontecimiento similar en términos de composición. Aquí Griffith establece otro gran plano general como coordenada espaciotemporal de qué está ocurriendo. Aquí regresamos al mismo plano con una ligera variación en la cual tiene lugar el círculo de la muerte. Pero ha durado muy poco. ¿Por qué tan poca duración si ni siquiera se completó el trayecto en círculo? ¿O bastaba con que se sugiriera el trayecto en círculo? ¿Por qué no nos dio quizás más tiempo para apreciar otros elementos en pantalla? Al parecer sí, para Griffith hay cierta premura por contar los acontecimientos de una manera más rápida. Parece que no se da el tiempo para detenerse en detalles o en composiciones o en paisajes.
sino que da por hecho que en un simple vistazo ya las cosas fueron asimiladas y hay que aportar nueva información rápidamente. Pero eso nos permitiría preguntarnos hasta qué punto realmente esa nueva información va a ser tan nueva. Otra pregunta de sala de montaje ¿es necesario esperar que pasen todos los jinetes o en qué momento nosotros hacemos el corte según la duración de los otros planos, los que hay antes o los que hay después? Y aquí, luego de que el círculo de la muerte ha terminado, volvemos al mismo gran plano general para ver qué ha ocurrido en el campo de batalla. Y de nuevo, no nos dio tiempo suficiente para asimilar ese tipo de detalles o procesos. Y entonces aquí tendrían lugar las preguntas acerca de este procedimiento de la alternancia. ¿Realmente estamos ante una alternancia necesaria para la historia o es la alternancia por la alternancia la que tiene lugar? ¿Esta alternancia nos da cuenta exactamente de qué pasa en ambos bandos o es una alternancia entre lugares y sujetos de un mismo bando nada más? Entonces, ¿es una alternancia real o es simplemente una yuxtaposición del mismo sujeto en sus distintas facciones? En el caso de Thomas Ince, como vimos hace un momento, es posible que la alternancia sea en distintos aspectos, que sea alternancia de sujetos, alternancia de facciones y, claro, alternancia de adversarios, alternancia de razas, alternancia de ideologías, eventualmente. Y en el caso de Thomas Ince, al darle tiempo de pantalla a los indios, también les va a dar posibilidad de un epílogo. Tal y como acontecerá en El corazón de un indio, al que vamos a volver, se acaba de restituir digamos que el orden con el bebé al ser regresado, pero por otro lado el cierre en la comunidad india va a ser con esta mujer y el ritual que tiene lugar. Parecería un detalle menor finalizar la película con una imagen de la mujer india, pero esto nos va a decir mucho más acerca del carácter de Thomas Ince, su visión del mundo al representar ciertos temas de diferenciación política, de diferenciación racial o de diferenciación ideológica, como lo hemos visto en los otros dos videos, en los ejemplos de civilización o la ira de los dioses, por ejemplo. Y ahora vamos a ocuparnos de Custer's Last Fight, o la última batalla de Custer, de 1912, dirigida por Francis Ford, hermano mayor del futuro director John Ford. Según el artículo de Stephen Higgins, esta película está construida por textos que recuerdan un manual de historia, un texto de historia, que aparentemente buscan tener cierta, entre comillas, objetividad a la hora de contar lo que tuvo lugar. Con semejante narración en palabras que quiere establecerse como objetiva, pues vamos a tener la sensación de que se está hablando de la verdad, de que se está hablando de una manera, entre comillas, documental acerca de lo sucedido, como si fuera una reconstrucción literal de la historia. Se ve que hay en Ince un interés, una concentración en el nativo americano, dependiendo de la indumentaria de su comunidad o de su grupo étnico. Se va a concentrar en su vestuario, los plumajes, los accesorios, las posturas, a través de ilustraciones y obviamente pues en las caracterizaciones de los personajes.
Como lo advertimos en el video anterior, Thomas Ince tiene un compromiso con la búsqueda de realismo. Y esto se expresa en cuanto a los vestuarios de ambos bandos, en cuanto a las peleas, digamos la manera en que están coreografiadas, los movimientos. Se puede creer que en verdad se están hiriendo, se están golpeando entre ambos bandos. Y esto por supuesto atrae la visión, atrae el interés de otras disciplinas en cuanto a la reconstrucción de este tipo de sucesos. Y esto para ver el tipo de correspondencia que hay con los archivos históricos. Pues como ustedes sabrán, los estudios de historia y de la escritura de la historia pues no finalizan. Siempre van a surgir nuevas interpretaciones, nuevas miradas y también nuevos materiales de archivo. Y por ende la historia no se va a quedar quieta. Y empezamos a ver algo que nos diferencia del acercamiento de Griffith. Es que el espacio aquí se nos muestra de otra manera, no es ni frontal ni lateral, sino diagonal. Entonces el emplazamiento de la cámara nos hace ver la fachada con un poco de profundidad a uno de los lados. Recordemos para mis amigos montajistas, si ustedes están en la sala de montaje y tienen planos de angulación diagonal, pues saben que perfectamente pueden empatar con planos frontales y con planos laterales. Claro, obviamente dependiendo del sujeto y de sus acciones y movimientos. Aquí básicamente tenemos un gran plano general con algunas personas en el frente. Es la versión de Thomas Ince del mismo plano que tenía Griffith en la otra película. Y aquí vamos a ver cómo Thomas Ince y Francis Ford se deleitan en hacer este plano. Miren ustedes la composición, miren ustedes esa especie de nube que cubre a los personajes en la profundidad. Miren ustedes los brillos en el agua, el movimiento del agua. Es un plano al que sí, se va a regresar, pero en distintos momentos y nos va a ofrecer distintos tipos de información. Es un plano que ustedes verán marca una llegada y también marca una retirada. Y de nuevo nos hacemos la pregunta, ¿hasta qué punto la repetición de un plano aporta nueva información? Como en el caso de The Taking of Luke McBain, del cual nos ocupamos en el video anterior, donde la lógica de la película era en sí la repetición con pequeñas variaciones. ¿Y en qué punto ya no se ofrece nueva información? ¿Cómo juzgamos nosotros como público si se está ofreciendo nueva información o no? Pues miren ustedes que aquí tenemos la cámara en la misma posición básicamente y lo que vemos es el regreso, la retirada de los soldados y su marcha en sentido contrario, después de alternar las dos situaciones, los dos espacios. Pues al parecer se está ofreciendo sí una información que no hemos tenido antes. Entonces pareciera que en Ince hay un deleite por el desfile, por el movimiento y el flujo de los elementos. Al parecer
se le da la duración, entre comillas, necesaria para ver la mayor parte de elementos, como si el asunto estuviera, como si la importancia de estos planos radicara en aquellos valores plásticos: composición, movimiento, contraste. Y es aquí donde debemos comparar esta situación similar a la de la película anterior, de La Masacre, de David Griffith. De qué manera Thomas Sins ubica y compone con los personajes en una situación similar, una situación de defensa, de tiroteo, cómo es la composición del tirador y sus pistolas cuando se ve acorralado. Dentro de las muchas preguntas que tenemos acerca de esta película, una de ellas es acerca, de la división del trabajo entre Thomas Ince y Francis Ford. ¿Qué ideas pertenecen a Ince? ¿Qué ideas pertenecen a Ford? Entonces no tendríamos más una dualidad entre Thomas Ince y Griffith, sino más bien una oposición entre tres: Thomas Ince, David Griffith y Francis Ford, el futuro mentor de John Ford. Y les hago una pregunta a mis amigos estudiosos de las tradiciones posteriores del western. ¿Podría la figura venidera de John Ford sintetizar los conocimientos y hallazgos de las dos polaridades, Thomas Ince y Griffith, a través de su hermano Francis Ford? Este segundo planteamiento acerca de una idea de montaje en Thomas Ince nos lleva a pensar en un procedimiento sobre el cual no se ha pensado lo suficiente, quizás, presente en dos de sus películas. La primera es The Coward, El Cobarde, de 1914, dirigida por Reginald Barker y Thomas Ince, con actuación de Charles Ray. Charles Ray personifica al hijo de un valiente que ha decidido desertar de su ejército, mientras que su padre, por el contrario, sí se quiso enlistar para ser un héroe. Este cobarde decidió quedarse en casa, mientras que todos los demás hombres están combatiendo, sea en un bando o sea en el otro, en la guerra civil de Estados Unidos. Sin embargo, el bando opuesto se toma su casa para planear lo que serán los siguientes ataques en la guerra, y él escucha todos los planes que estos altos mandos están compartiendo en la cocina de su propia casa. Es así como saca valor y coraje donde no tiene y se decide a bajar y atacar a estos altos mandos en la cocina de su casa. Lo que tendrá lugar luego será una secuencia de acción que ya habremos visto en varias películas a lo largo de toda la historia del cine,
especialmente del cine comercial. Se arma de 2 pistolas al mismo estilo de William S. Hart en sus westerns. Y aquí recurrimos a la simultaneidad de acciones y espacios contiguos que ya habíamos explorado antes, tanto en el mismo Ince como en David Griffith. Vemos que son 6 contra 1, todos están armados. Y en un espacio contiguo hay más hombres que se percatan de que algo está sucediendo. Y luego tiene lugar esta serie de cortes en donde no vemos exactamente qué es lo que ocurrió ni cómo el cobarde escapó. Pero de lo que sí estamos seguros es que el cobarde escapó gracias al montaje. Que las acciones fueran verosímiles o no, no tiene importancia. Por un momento pensamos que el caos había posibilitado su escape y descubrimos que lo que facilitó el caos fue en verdad la confusión mientras él estuvo oculto bajo la mesa. Sin embargo, lo importante no es esconderse bajo la mesa, sino el cómo lo hizo mientras todo el mundo estaba atento, incluso nosotros los espectadores. Es ahí donde aquel procedimiento de montaje, que quizás no tenga nombre hasta el momento, tuvo lugar. Y ahora vamos a ver el segundo caso de Silent Man, el hombre callado o el hombre calmado, dirigida por William S. Hart. Aunque la dirección está en manos de William S. Hart, ya sabemos por lo que hemos estudiado que Thomasin supervisaba minuciosamente todas las películas que producía, al punto que daba la impresión de que las estaba dirigiendo a través de los directores que colocaba. Aquí tiene lugar otra acción arriesgada, otra trampa para el protagonista, en la cual está totalmente encerrado en un juego de cartas sobre el cual tiene desventaja, pues la mujer de atrás está dando indicaciones al rival de William S. Hart acerca de las cartas que éste tiene en la mano. Pero William S. Hart se percata a través del reflejo y es también a través del caos del montaje que la situación va a tener una conclusión. En este caso, William S. Hart fue abatido, pero no vimos exactamente los detalles. Los planos repentinamente se hicieron más cortos de lo que venían siendo, y en esta especie de clímax de montaje hubo imágenes que vimos y otras que evidentemente fueron omitidas y que fueron dejadas a nuestra imaginación, tal como ocurrió con el fragmento de El cobarde. Si hablamos en términos de construcción, como se llegó a entender décadas después, podríamos decir que algo que había sido conservado se va a oponer a algo que fue destruido en términos, bueno, en este caso de imágenes. En pocas palabras, se opuso fidelidad versus heterogeneidad, que en castellano podría significar básicamente que el orden se enfrentó al caos directamente, y en términos dramáticos y en términos de montaje nos dio lugar esta resolución. No sé si exactamente le podríamos llamar procedimiento formal o más bien un gesto, una sinrazón bastante calculada, que dio como resultado una acción que no pertenecía obviamente al universo de la película, sino al universo externo, al universo de la creación artística.
Es por eso que se impuso la forma sobre el contenido. ¿Qué consideran ustedes? ¿Podríamos hablar de una deconstrucción antes de la deconstrucción? Evidentemente llegamos a ver tal procedimiento o tal gesto deconstructivo en cines de vanguardia que llegaron décadas después, lo cual podría tener sentido ya que aparece en películas en donde se practica, digámoslo, más sistemáticamente, más veces y hay más organicidad de acuerdo con lo que se está contando y con el momento histórico, poético y político en donde se realizarán esas específicas películas. Pero sin embargo aquí parece que nos está diciendo esta es una solución demasiado específica incluso para esta película. Y pareciera que no trasciende más que de ser un pequeño experimento aislado. ¿Podrían ustedes decir que aquel pequeño procedimiento aislado no tuvo quizás otra repercusión en el momento histórico? ¿O quienes tuvieron la suerte de verlo y reflexionar acerca de este mismo fenómeno? Gracias por acompañarme en estos 3 episodios dedicados a Thomas Ince. Espero que podamos volver a conectar con su obra en un futuro cercano. Si les gustó el video, por favor compártanlo y recomiéndenlo en todas sus redes sociales. Personalmente, nunca imaginé que el texto Danos un plan de Estado de Sergei Eisenstein nos pudiera llevar por los caminos de Thomas Ince de la forma que lo hizo. Esta es la vida diaria de quienes amamos el cine, puros caminos inexplorados y misteriosos. Nos veremos en un próximo video retomando los textos y las películas de Sergei Eisenstein. Hasta pronto.